Buenas, buenas, buenas. Después de la cuenta regresiva y de la música característica de Radio Centella, le damos la bienvenida a todos, los invitamos a este nuevo capítulo de No digan cómo vivo, en este tranquilo Viernes Santo. Venía por la calle, la verdad, se nota que es un feriado, y qué mejor de transitar este feriado, como decía la música de Manuel Moretti, rodeado de libros, escritores, escritoras y recomendaciones que tenemos como todos los viernes acá en el aire virtual de Radio Centella en este No digan cómo vivo, para pasar un rato amable y para abrirnos las puertas siempre de nueva y literatura que nos da gusto presentar. Hoy, como los programas anteriores, tenemos un menú variadito. En el primer bloque vamos a escuchar la voz de Ramiro Larraín, que nos presenta su novela Moluscos, esta novela que fue sacada del horno el año pasado. Ramiro, a quien aprovecho a mandarle un gran saludo. Ya voy a ir contando cómo Ramiro Hola. fue siendo parte de mi biografía lectora. También tenemos, para finalizar el bloque, una recomendación que nos trae acá Rocío González Abel, que está resfriada atrás de cámara. En el segundo bloque tuve el gustazo de hablar en la semana con Jorge Consiglio, este escritor fenomenal que nos va a hablar un poco también acerca de la escritura, acerca de su estilo y también de los escritores y escritoras que lo formaron. También tenemos a José María Palaoro, este poeta y personaje cultural integral, diría yo, porque es más que un poeta, que nos habló desde Citibel, donde reside y desde donde nació, si no me equivoco. Nos habla un poco acerca de su poesía y de su transitar por la vida cultural de La Plata. Y para cerrar este No digan cómo vivo variadito, tenemos una recomendación que voy a hacer yo sobre esta novela fenomenal, que uno lee las crónicas de esa novela y se da cuenta que no ha tenido la difusión, el conocimiento por parte de los lectores y lectoras necesario. Esta novela, El traductor, de Salvador Benesdra, que Salvador Benesdra, fallecido, tiene una historia más que particular. Tan particular como esta novela única, El traductor, que ya en el último bloque del programa vamos a ir conociendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas voces que componen, como digo siempre, el aire virtual de esto que es No digan cómo vivo. Y en primer lugar, como les decía hace un rato, tenemos a Ramiro Larraín, que nos habló de Moluscos, su novela Moluscos, que salió el año pasado. Y a Ramiro yo tuve la suerte, sinceramente la suerte de conocerlo el año pasado. Caí sinceramente de casualidad a los talleres que da, que aprovecho a promocionarlo. Pulp Talleres, se escribe P-U-L-P, por Instagram lo puede buscar. La verdad que hacen un espacio, él y Juan Manuel, un espacio agradable. Ahí tienen los martes, miércoles y jueves talleres de escritura que dan ellos, y la verdad que caí un espacio muy amable, decía, que conduce Ramiro y Juan Manuel, donde, como digo, se respira literatura, se comparten lecturas y uno pasa un momento más que recomendable. Así que, aparte de recomendar esta genial novela Moluscos, les recomiendo a quienes tengan interés, que como me pasaba a mí y tienen cierto temor por lanzarse a la escritura creativa, o simplemente también, aparte de escribir, tienen ganas de conocer nuevas lecturas. Hoy que estemos hablando de Jorge Consiglio, tiene que ver también con lo que he conocido en el taller de Ramiro. Les digo que se acerquen ahí, hablen con Ramiro Larraín, porque la verdad da gusto formar parte de esa comunidad lectora y escritora que comanda Ramiro. Bueno, hablándonos de esta novela en particular, Ramiro narra
una historia con gran detalle, con esta precisión en su escritura, en los detalles, de dos hermanos que crían caracoles para exportarlos a Europa. Pero no voy a hablar más yo, esta es una pequeña introducción a la novela, espero que la lean. Pueden pasar, como hice yo, también aprovecho a mandarle un saludo a los amigos de Malicia, ahí en 6 y 59, y comprarse la novela de Ramiro, que no se van a arrepentir. Bueno, hablando de la novela, le preguntaba yo a Ramiro que me defina Moluscos, o sea, ¿qué es Moluscos? ¿Cómo la definiría él como novela a esta ficción que escribió, si no me equivoco, en pandemia? A ver qué nos decía Ramiro. Hola, Seba. Mira, ¿cómo puedo pensar a Moluscos o cómo la podría definir? Me resulta difícil en principio ubicar a Moluscos dentro de algún género literario en particular. En ese sentido me resulta difícil la clasificación. Puede tener algunos elementos la novela típicos de la novela de aprendizaje, de la novela de iniciación. En este caso el protagonista es un aspirante a escritor y su hermano es un aspirante a director de cine. Pero por otro lado, pero al mismo tiempo, la novela es muchas más cosas. Es una novela familiar también. Creo que uno de los ejes que son vitales y que ayudan a impulsar toda la novela es el vínculo entre estos dos hermanos, que es un vínculo que atraviesa distintas épocas y que en el presente los tiene a ambos tratando de resolver una situación que a priori parece ser una situación condenada al fracaso, es como un proyecto imposible que encaran juntos y este proyecto imposible los obliga a vivir juntos, a reconocerse en la convivencia. Y esta convivencia se va desarrollando, se va desplegando en tiempo presente, pero al mismo tiempo obliga a ir hacia atrás, obliga a ir hacia el pasado. Y me parece que ahí hay un rasgo central de la propuesta de Moluscos, porque ahí aparece algo del mecanismo que para mí la hace una novela especial. Yo Moluscos la fui encontrando la forma a medida que la iba escribiendo. En principio fui trabajando con una serie de imágenes y con una serie de posiciones. Me resultaba muy interesante trabajar y ver hacia dónde me llevaba la oposición entre elementos tan distintos como los caracoles, la materialidad del caracol, su flexibilidad, esa sustancia medio gomosa, al mismo tiempo su vulnerabilidad, su fragilidad, y por otro lado el edificio donde se monta este extraño criadero, que es un edificio que aprieta, es un edificio, es una estructura sólida, es ese hormigón, ese cemento que, que atrapa un poco a toda la novela, ¿no? Toda la novela está contenida como dentro de este edificio que es como un caparazón indestructible, asfixiante, y dentro de esa materialidad, de esa cosa rígida, tensa, indestructible del hormigón, aparecen los caracoles con su materialidad propia, ¿no? Y, y en este juego de oposiciones, de ver hacia dónde me podía ir llevando este conflicto entre los caracoles, el proyecto imposible de los hermanos de lograr transformarse en exportadores de caracoles, montando un pequeño criadero que empieza a crecer dentro de un edificio que no les permite crecer. Ahí fui encontrando algunas de las claves que me parecen que hacen de Moluscos algo particular. Y una de estas claves es el ritmo que tiene toda la novela. Es un ritmo que por momentos se concentra, se condensa
en una acción, se condensa en algo muy, muy puntual y en simultáneo, de golpe, es como si todo el universo de la novela se expandiera y abarcara distintas épocas y abarcara distintos territorios. Nos salimos del edificio, viajamos a otros lugares. Me parece que esa respiración que tiene el libro es algo que fui encontrando y que lo hace singular. Y en un punto refleja otro capricho que tuve como autor, que me parecía que en los caracoles también tendría que estar la clave narrativa del libro, y esa clave la encontré en una situación, en una escena puntual en la que el protagonista está obsesionado con los caracoles, está mirando como quirúrgicamente el caparazón, y ahí aparece esta idea de, de que el caparazón empieza a girar en una dirección y desde el centro se expande y empieza. Y por otro lado, el movimiento inverso, de que si el caparazón gira en la otra dirección, es un movimiento que va desde afuera hacia adentro. Estos dos movimientos, eh, ir del centro hacia afuera, hacia la expansión, constelar caóticamente, y por otro lado el movimiento opuesto, que es la contracción, es el universo que se contrae y se achica, se vuelve asfixiante, se condensa en un elemento, quizás en un objeto o quizás en un personaje. Me parece que es lo que define un poco la singularidad de Moluscos. Estaba Ramiro Larraín dándonos una explicación muy precisa acerca de su novela Moluscos, y es muy impresionante la metáfora que hace con la fisonomía del caracol y cómo a partir de ahí él fue construyendo tramas y escenarios de ficción de estos hermanos. Y continuando con esta historia que Ramiro Larraín nos trae en Moluscos, le pregunté cómo surgió la idea de escribir su primera novela. Él ha escrito obras de teatro, pero esta es su primera novela. Y cómo surgió la intención de escribir su primera novela, y sobre esta historia en particular, de estos dos hermanos y de estos caracoles que los obsesionan. Y esto nos decía Ramiro Larraín. Mira, la idea de Moluscos fue gestándose a lo largo de los años. Fue el resultado de, de un estado como de larval que tuvieron ciertas ideas, sobre todo ciertas imágenes. Moluscos yo la trabajé a partir de ciertas imágenes que se me fueron volviendo muy sugerentes, que me parecía que contenían un universo de posibilidades que yo podía desplegar narrativamente. Una de estas imágenes con las que yo me enganché era una jaula llena de caracoles, ¿no? Un caracolario, pero esta jaula está como apretada dentro de un ambiente muy chiquito. O sea, la jaula y el caracolario requieren un ambiente más grande, pero el edificio donde está construido el caracolario no se lo permite. Entonces, esta imagen de una jaula llena de caracoles que de golpe explota y los caracoles empiezan a treparse por las paredes de toda la cocina, los caracoles se empiezan como a escapar y a ver hacia dónde conducen este movimiento de los caracoles en un edificio donde viven los dos protagonistas, en este pequeño departamento. Me pareció una imagen potente, y a partir de esa imagen empecé a trabajar. Ahí pasaba Ramiro explicando desde dónde desde dónde surgió la idea de escribir Moluscos. Él habla de las imágenes, de cómo se le fueron conjugando en la mente imágenes para construir escenarios y tramas que componen esta novela. Y hablando de estos escenarios, le pregunté acerca de algo que a mí siempre como lector
me inquieta saber si estas tramas, estos escenarios que se van construyendo con Moluscos, tienen algún punto de partida de lo autobiográfico del autor, en este caso Ramiro. Y en relación a esta pregunta, a esta interrogante que siempre me surge como lector, Ramiro nos decía esto. Los protagonistas hacen un curso de lisicultura, que es un curso de cría de caracoles. Lo hacen en una coyuntura muy puntual, que fue la post-crisis del 2001. Ellos se encuentran que ahí quizás tienen un horizonte, tienen posibilidades de engancharse en esta movida de los emprendedores, el emprendedurismo, y empiezan a estudiar, se empiezan a formar, se empiezan a capacitar, van a hacer este curso en la Universidad de Agronomía, y ahí descubren, bueno, que no están solos en esto, hay mucha gente interesada en este tipo de cursos. Ellos van a hacer el curso de caracoles, pero antes está el curso de la gente que viene a estudiar cómo verle la beta económica a la cría de lombrices. Después estaban los que venían a criar ranas toros. Yo hice en su momento, tomé un par de clases de ese curso de lisicultura de caracoles, pero rápidamente claudiqué, me di cuenta de que era un proyecto que a mí no me iba a resultar, que yo no tenía las condiciones materiales para volver eso una realidad, ¿no? Pero ahí donde yo claudiqué, apareció la ficción, muchos años después, apareció la idea de escribir una novela en torno a esto. Entonces en un punto fue construir una historia que empezara donde yo claudiqué, donde yo de golpe me di cuenta de que no podía con este proyecto. Estos personajes se hacen cargo, digamos, de lo que a mí me quedó pendiente y tratan de llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta el último gasto de energía y hasta la última fantasía que le genera la posibilidad de exportar caracoles, ¿no? Ellos se enamoran de la idea, se enamoran de la posibilidad, ven en eso un futuro y pese a que hay un montón de condiciones que indicarían que no, que es un proyecto absurdo, imposible, ellos lo llevan hasta el máximo de lo que pueden. Ahí pasaba Ramiro en este tramo de la entrevista acá en No Digan Cómo Vivo, el cuarto capítulo de este viernes, hablando un poco de cómo fue el proceso de escritura de Moluscos, esta novela que tiene esta genial arte de tapa. También le pregunté algo justamente acerca de la escritura, algo que solemos ver en el taller que concurro, es algunos conceptos de la dramaturgia puestos al servicio de escribir literatura. Él tiene su origen o tiene su experiencia, mejor dicho, en la dramaturgia, en escribir obras de teatro, y le pregunté cuánto influía esto a la hora de sentarse a escribir ficción. Y esto nos contaba Ramiro. Por supuesto, la dramaturgia me dio herramientas. Me dio herramientas que utilicé, que creo, la verdad que no lo tengo muy claro, pero creo que influyeron un poco en la escritura de Moluscos. Yo venía de escribir, de una etapa de varios años de escribir teatro, y cuando vuelvo a la narrativa, Moluscos no es mi primera novela, es la primera novela que publico, pero había escrito un par de novelitas cortas antes, y cuando luego de esta etapa de escribir teatro vuelvo a la narrativa, creo que algo que
que sí reconozco o veo como una influencia de la escritura teatral es que Moluscos está pensada en pequeñas escenas. Más que capítulos, yo creo que pensé en términos de escenas. Por eso tiene tantos capítulos. Son como 70 capítulos, pero en realidad cada capítulo es una pequeña situación y quizás esto sí fue herencia de cómo pensar el texto teatral como la posibilidad de ser algo representado en un escenario con unas condiciones materiales acotadas que hacen que las situaciones se tengan que pensar de manera muy, muy concreta. Entonces cada uno de los capítulos de Moluscos es una situación ubicada en una escena con una materialidad, un entorno, objetos muy, muy acotados, muy pequeños. Entonces eso hizo que de alguna manera la obra tuviera este ritmo también, que Moluscos como novela tuviera este ritmo. O sea, son pequeñas, es una sucesión de pequeñas escenas. Escenas que obviamente empiezan a articularse, que empiezan a funcionar como un conjunto, pero creo que cada escena tiene su propio desarrollo y su propia estructura pequeña, una estructura pequeña que logré plasmar. En algunos casos son escenas que empiezan, se desarrollan y terminan en una sola página. Y creo que eso sí fue algo que heredé de la dramaturgia. Ahí pasaba Ramiro explicándonos cuánto incide en él haber escrito teatro, puesto tan presente en su narrativa que es la dramaturgia, cómo incide, decía, en esta escritura de Moluscos. Y saliendo un poco de la entrevista de Ramiro, acá Juan me dice que tenemos una nueva suscriptora en nuestro canal de Twitch, Centella. Le mandamos un saludo a Lali y a todos los que siempre nos acompañan los viernes acá en el aire virtual de No Digan Cómo Vivo. Y para ir cerrando un poco la entrevista con Ramiro, le preguntaba acerca de cuándo hay, si hubo o no, si habrá presentación acá en La Plata de esta genial novela Moluscos. Y Ramiro, para cerrar, nos decía esto. Sí, la novela se presentó a fines del año pasado, por noviembre, fines de noviembre, cuando empezaba el calor. La presentamos en la librería Patio Interno en Citibel. Y, y sí, está la posibilidad, está el deseo de hacer una presentación en La Plata, ¿no? Porque viste lo que pasa con esto de Citibel y La Plata. Hay mucha gente, los platenses no van a Citibel o van muy poco. Hay platenses que no van nunca a Citibel. Y a la inversa, hay mucha gente de Citibel que jamás viene a La Plata. Entonces, sí, por ahí estaba pendiente y existe la posibilidad de hacer una presentación de Moluscos acá en La Plata, que es la ciudad donde yo vivo, y me encantaría encontrarme con gente, con conocidos que no pudieron ir hasta allá a Citibel, y quizás si hago la presentación aquí en La Plata los podría ver. Así que bueno, es un pendiente, pero cualquier cosa, si tengo novedades, te avisaré. Bueno, quedamos a la espera del aviso de Ramiro para ir a pasar un buen rato seguro a la presentación de esta novela Moluscos. Le mando otra vez un fuerte abrazo y un gran saludo, y siempre agradecerles a las voces que componen este aire virtual de No Digan Cómo Vivo. Y hablando de voces, hay una nueva voz que se suma, en este caso para traernos una recomendación. Se trata de Rocío González Adel, que tuvo la generosidad de mandarnos un libro que acaba de leer y que se ve que le gustó y quiso compartirlo con esta comunidad lectora. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver qué nos cuenta Rocío.
Hola Seba, ¿cómo estás? Acá te mando una recomendación de las últimas cosas que leí y que más me movilizaron. Se llama El olvido que seremos y es del autor colombiano Héctor Abad Faciolince y escribe más que nada sobre su padre, el médico Héctor Abad Gómez, y está ambientado en la Colombia de los años 70, 80. Más que nada nos transporta a sus primeros años de infancia y a su juventud y esa relación que él tenía con su vida en familia y también más que nada con la imagen de su padre. Su papá era médico, pero justamente se había especializado en ser profesor porque su idea era enseñar, y durante los años que tuvo más auge de su carrera lo que hizo fue especializarse en crear medidas así de prevención en cuanto a vacunas y enfermedades y medicación en los pueblos más alejados de la Colombia y de Medellín de esa época, que tantos nenes y tantas personas morían de enfermedades quizás muy tontas que se agravaban y que el gobierno de esa época no hacía nada para ayudar y cambiar la situación. Por ejemplo, no sé, el padre descubre que el agua contaminada había un montón de gérmenes que la gente tomaba y generaba muchas muertes y eso. Durante los últimos años de su vida, el padre también estuvo muy relacionado a tema de la política, por eso lo empiezan a perseguir, y en la Colombia de esa época se empieza a complicar su trabajo en la facultad y también su trabajo en estos barrios de las afueras de Medellín. Es hermoso y súper desgarrador como te lo cuenta el personaje, que en este caso también sería el autor, sobre esos años y sobre su admiración y también sobre su relación con su padre, que era medio conflictiva en esta idea de la idealización, pero también en el papel de hijo. Y bueno, también nos lleva a los sucesos que pasan con su padre después, que son también un punto clave para nuestro personaje principal. También recomendar, ya que estamos, este libro se hizo película hace unos años y está en Netflix, que también la pueden encontrar, llamada también El olvido que seremos. Una súper recomendación para un fin de largo, como Semana Santa. Así que nada, te mando un saludo y espero que siga todo bien. Acá está el libro que recomendaba Rocío, Héctor Abad Faciolinci, y qué título, El olvido que seremos. Otra recomendación que pasa acá por el aire de No digan cómo vivo y suena bastante interesante, me lo prestó Rocío, es un pendiente que tengo, y ella recomendaba o decía que es un buen libro para leer en este feriado largo de Semana Santa, este feriado que nos permite un poco descansar de la rutina y hacer un parate. Ahí pasaba la música de los Abuelos de la Nada en este breve corte que hicimos acá en No digan cómo vivo, para dar comienzo a una charla que, como les anticipé, tuve con Jorge Consiglio. Jorge Consiglio es un escritor licenciado en letras que ha escrito títulos muy reconocidos por la crítica. Miren, la primera novela que escribió se llama El Bien y fue premiada en un concurso en España. De eso me va a estar hablando Jorge, va a contar detalles de esa experiencia. También tiene novelas como Gramática de la Sombra, una novela que salió en 2007 y que hace poquito fue reeditada otra vez. Pequeñas Intenciones, Hospital Posadas, Tres Monedas y La Última Sodio. También tiene libros de cuentos como Marrakech, El Otro Lado y Villa del Parque, también muy conocido, y diversos libros de poesía. Como también les anticipaba en el primer bloque, Jorge Consiglio llega a mi biografía lectora de la mano del taller que estoy haciendo con Ramiro, y leí un cuento que se lo nombré a Jorge en la charla que tuvimos sobre su experiencia como escritor, un cuento
que me pareció sencillamente fantástico, de lo mejor que he leído últimamente, que se llama Embarrados. Me impactó el nivel de tensión que crea Jorge en la trama de esta historia de estos hombres que están alrededor de una mesa. Después que pase la charla con Jorge, voy a leer, aunque sea la introducción de este genial cuento, para que ustedes no se pierdan de esta escritura de Jorge Consiglio, que nos acompañó, otra voz que nos acompaña en este No Digan Cómo Vivo. Así que no los entretengo más con mi voz, vamos a escuchar a Jorge en esta charla que hicimos hace 1 o 2 días nomás, y que tan generosamente nos habló, como decía, de este proceso de, primero como lector, eso que nos interesa tanto a nosotros, saber quiénes son los escritores y escritoras que forman a los que después son escritores, y también cómo fue su acercamiento a la escritura y cómo fue la escritura de esta última novela, Sodio. Pero no los entretengo más, en breves minutos vamos a escuchar a Jorge Consiglio acá en este No Digan Cómo Vivo de Viernes Santo. Entrevista a nosotros nos gusta en primer lugar con las personas que hablamos sobre lo que llamamos sobre su biografía lectora, digamos. ¿Cuáles fueron los escritores o escritoras o libros que los marcaron desde la infancia o desde la adolescencia hasta la actualidad? Porque más vale que antes de ser escritor somos lectores, o sos lector, y vos, ¿cuáles sentís que fueron los libros que a vos te marcaron? Mira, yo como lector habré empezado fuerte, digamos, cuando descubrí la literatura, habrá sido alrededor de los 15 años, ¿no? O sea, y lo que empecé a leer en ese momento, medio tarde incluso, ¿no? O sea, porque mucha gente, viste, que empieza antes, pero lo que yo siento que lo que leía antes, que leía como, digamos, leía bestsellers, leía literatura que realmente no recuerdo, ¿no? Textos que no quedaron en mi memoria. Pero a partir de los 15 años tuve como otra conciencia de lo que era la literatura y empecé con Verne. A mí me determinó Verne, que creo que lo que me ofreció Verne y que no me lo olvidé más es la idea de la intriga, ¿no? O sea, de escribir una novela como 20.000 leguas de viaje submarino, donde vos te la devorás, son 2 tomos, no tenés mucho training lector, pero de todas maneras, digamos, no podés largarla, esperás, yo recuerdo que yo iba a la secundaria y esperaba desesperadamente las 5 o 6 de la tarde, donde era la hora que me podía poner a leer, ¿viste? Por supuesto que Verne me abrió hacia la ciencia ficción por una parte y hacia la novela de aventura por otra. 2 caminos que transité siempre con baches, ¿no? Como uno lo hace, pero en realidad me parece que Verne fue el definitivo, el que dio el puntapié inicial. Recuerdo, más allá de 20.000 leguas de viaje submarino, un libro que me encantó que se llama El faro del fin del mundo, ¿no? Que eso fue que me atravesó. Al mismo tiempo, yo iba a una escuela en la que el preceptor, que a nosotros nos cuidaba más que nos ponía límites, ¿no? Un tipo muy afectuoso, un tipo que sigo viendo. Ese tipo estaba estudiando letras, ¿no? Entonces tenía unas lecturas que eran extraordinarias. Y por ese lado llegué, ponele a los 16, 17, a Dostoyevsky y a Tolstoy, ¿no? O sea, que lecturas que por otra parte jamás me hubiese metido si no estaba este tipo, ¿no? Y a la poesía de la generación, y la poesía española de la generación del 27, ¿no? Después, más tarde, me metí en la carrera de letras, que en la carrera de letras tardé más o menos un poco más de una década en hacerla. Viste, siempre que haces ese tipo de carreras, letras, filosofía, por lo menos en mi experiencia, la gente que me rodea, tarda mucho más de lo que la carrera
usualmente es, ¿viste? Te hablan de 5 o 6 años, la mayoría de la gente que conozco tardó una década. Y ahí descubrí, te diría, dos cosas, o sea, dos tipos que me vienen a la cabeza, para hacerte una biografía lectora, ¿no? O sea, por una parte, Huidobro y Fishman como poetas, o sea, que me parecieron extraordinarias. Descubrí a Flannery O'Connor en literatura norteamericana, que me pareció brutal, y Carson McCullers como narradoras del sur, que creo que fue lo que a mí más me impactó, o sea, más que Faulkner, te diría, porque parece que estas dos narradoras compendiaran todo lo que Faulkner narra en esas cuantiosísimas novelas, ¿no? En esas expansivas novelas. Si vos lees a Flannery O'Connor, digamos, la ficción es muchísimo más breve y con la misma contundencia. Y en el Río de la Plata empecé a leer a dos escritores que también me volaron la cabeza, a tres diría. O sea, a Sara Gallardo, la descubrí en ese momento, a Saer, que me partió la cabeza, empecé con glosa, en Saer empecé a leer glosa, y a Juan Carlos Onetti, el uruguayo. Viste que el imaginario de Onetti no me parecía a mí, o sea, es claro que es de alguna manera la traducción de Faulkner al Río de la Plata, ¿no? Es Santa María, es Yocnapatagua, ¿no? O sea, después, digamos, para ponerte un escalón más y no matarte más, o sea, después empecé a leer poesía fuerte, ¿no? O sea, y ahí descubrí a Vallejo, digamos, y a un montón de poetas que en realidad creo que son un grumo de influencias en lo que escribo, aunque no lo tenga demasiado claro, ¿no? O sea, y quizás también un tipo que me parece que está en el límite entre la poesía y la crítica, un tipo que disfruté mucho leyendo, que también lo conocí por la facultad, es Roland Barthes, ¿no? O sea, un tipo que me ayudó a pensar muchísimo. Último, que nombro, Ricardo Piglia, ¿no? Infaltable. No, infaltable, la verdad que infaltable, la verdad, infaltable. Así que me parece que te hice un panorama medio vasto, pero... completo. completo. Sí, decime, y esto que en cuanto a tu vida como lector, y que seguramente me podrías nombrar más, porque uno va descubriendo continuamente. Continuamente, ¿viste? Sí. En cuanto a la escritura, ¿cómo apareció en tu vida la escritura? ¿Fue casi en la adolescencia, al mismo tiempo que descubriste la literatura, o te llevó más tiempo? ¿Cómo fue el proceso en la Facultad de Letras? Algunos de yo estudié periodismo, pero muchos egresados, o algunos egresados de la Facultad de Letras me dicen que por ahí la facultad te acerca más, no tanto a la escritura, sino a la crítica, a la reseña. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo apareció en tu vida la escritura? Y si tuviste maestros o referentes a la hora de escribir. Mira, empecé a escribir poemas a los 15 años, ¿no? Viste que cuando empezás a leer, cuando te das cuenta de que eso es una pasión para vos, empezás a hacer tus primeros intentos escriturales, ¿no? O sea, me gustaban muchas cosas en ese momento. También me gustaba la flauta traversa, toqué la traversa en algún momento, pero lo que me daba la escritura era otra cosa, ¿no? Empecé con poesía. De hecho, publiqué un libro de poesía, o sea, en Último Reino, ¿no? Una editorial chiquita, maravillosa de Víctor Redondo, que eso de alguna manera me hizo creer poeta. ¿Viste cuando vos estás laburando solo en tu casa, que necesitas una legitimación social? Que el otro venga y te diga, por lo menos a mí me ocurrió eso, venga y te diga, che, mirá, quiero publicarte tu libro, eso ¿viste? O te ganás un premio, esas cosas son geniales, ¿no? Pero habré empezado a los 15 años escribiendo poesía, como te decía. Pero en realidad, digamos, yo también me daba muchísima curiosidad la narrativa,
pero empecé bastante más tarde la narrativa, casi te diría que finalizando los 30, finalizando digamos, a los 28, 29, 30 años empecé a escribir narrativa. Cuentos cada vez más largos, ¿no? Cuentos cada vez más largos. Hasta que en un momento dado empiezo a escribir un cuento, publico un libro de cuentos, a eso de los 30, 30 y pico, y en un momento dado empiezo a pensar con la idea de escribir un cuento, digamos, ya tendría 30 y pico, 35, 36, y ese cuento se me va alargando, y estuve 5 años laburándolo, ¿viste? Y fue mi primera novela, que fue una novela muy amorfa, muy como, ¿viste? Con jorobas y con digresiones por todos lados, ¿viste? Una novela muy desordenada. Yo estaba laburando en otra cosa y no tenía demasiado tiempo para escribir, ¿viste? Entonces trataba de aprovechar o a la mañana muy temprano o al mediodía para laburar, para escribir. Pasa. ¿No? ¿Viste? Y sentía que cuando no lo hacía, mi día no se justificaba, y cuando me acercaba a la escritura, aunque sea media hora, una hora, ese día estaba justificado y yo podía perder el tiempo laburando, digamos, ¿no? O sea, porque la cosa era esa, perder el tiempo laburando. Yo sentía que estaba, ¿viste? Derrochando mi tiempo más productivo. Lo que pasa es que si la escritura también es casi imposible de vivir, ¿viste? Sí. Maestros te diría que no tuve, o sea, tuve la fortuna de con esa novela media monstruosa, media amorfa, la mandé a un concurso a España y tuve la fortuna de ganar, y cuando gano ese concurso, los tipos me dicen, te publicamos la novela o te la mandamos y vos la editás. Está mirada por 3 editores nuestros. Esos 3 editores habían escrito, cero internet en ese momento, habían escrito con viromes de distintos colores en los márgenes del texto, ¿no? Una virome roja, una virome verde y una virome azul. Entonces discutían entre sí esos 3 editores y vos tenías que tomar finalmente la decisión de qué hacer con el texto. Un laburo complejísimo, pero al mismo tiempo muy productivo para mí. O sea, armar una novela con digamos, observada por tres escritores, por 3 editores, perdón. Más o menos esa fue mi historia. No sé si te contesté la pregunta o... Sí, y me surge otra que también había pensado que leyendo en una entrevista que te hicieron hace poco tiempo atrás sobre Sodio, vos decías que en el proceso de escritura es como que trabajás a partir de una pulsión que tenés y después delimitas la historia y ensayás después. Ese proceso de escritura fue siempre igual. Vos me decías que antes por ahí, cuando recién te iniciabas, tenías por ahí, escribías en tus tiempos libres. Hoy ese proceso de escritura sigue siendo igual. ¿Cómo estructurás o a partir de qué, por ejemplo, escribiste tu última novela? ¿A partir de una idea, una imagen? ¿Ahí fuiste construyendo tramas, escenarios? ¿O es más desordenado? Con respecto a Sodio, decís, Sí. Sí, mira, me volví más ordenado. O sea, digamos, el proceso de reescritura antes era muy terrible, muy costoso. Es decir, terminaba la novela y una vez terminada la novela, en el caso del Bien, la primera que escribí, y tenía que volver al texto y estaba por ahí, qué sé yo, 6 meses, un año editándola, es decir, metiéndole mano, ¿no? Pero así, viste, chivando la camiseta como loco. Eso realmente me pareció muy desgastante, viste, meterme de nuevo al texto suponía otro proceso de escritura, viste, y eso realmente me parecía muy costoso. Entonces, de a poco, sin que esto fuera escribir programáticamente, es decir, con un programa previo, pero de a poco me fui volviendo más ordenado en la escritura, es decir, pienso bastante más, digamos, tengo más en claro mi novela antes de empezar a escribir, ¿no? De todas maneras,
Esto no quiere decir que no discutas constantemente con el lenguaje. Es decir, vos tenés una trama determinada, pero esa trama, en realidad, discute con la arcilla con la cual vos la vas a narrar. El lenguaje tiene, y no es poético lo que te estoy diciendo, yo quiero ser concreto en esto. O sea, para mí el lenguaje tiene una voluntad propia. O sea, viste cuando vos querés escribir algo y te parece que te corriera la mano, o sea, no, o sea, parece que te desviara. Entonces, el procedimiento de escritura tiene que ver con cuánto vos negociás con el lenguaje, ¿no? O sea, cómo estás constantemente peleando con el lenguaje para imponerte y al mismo tiempo él se impone, ¿no? O sea, hay algo de proceso mixto. Con respecto a la primera imagen que tuve de sodio, digamos, fue algo muy breve, muy chiquito, que yo pensé, digamos, en un tipo que se hace, esta idea, fue una idea, fue más que una imagen, una idea, un tipo que se acercaba a una playa y veía algo parecido a una sirena, tenía varios encuentros con esa figura, pero ninguna la podía agarrar, es decir, y por una imposibilidad física de él, ¿no? Lo cual, una vez que terminé de escribir esto, me hizo pensar en que esto tiene, este movimiento medio histérico, tiene que ver con el deseo, ¿no? O sea, ese deseo inacabado, ¿no? Esa cosa de que vos vas a, digamos, el sujeto, objeto de deseo tiene que ser poroso, ¿no? Porque si, viste que cuando vos tomás o, digamos, encarcelás en algún punto, o te crees dueño de tu pareja, digamos, se cae el deseo, ¿no? Porque es una fantasía boluda esa, ¿no? Pero, digamos, te crees dueño de tu pareja, bueno, se va la mierda, se cancela todo, se cae el deseo, ¿no? Entonces, me parecía que esa figura que se acercaba a la costa y que se iba, tenía que ver constantemente con ese movimiento de me tenés y no me tenés, o sea, que acicateaba el deseo. Eso fue lo primero que tuve, esa escena. Y a partir de esa escena, a partir de esa instancia, empecé a construir el resto del texto. O sea, ¿a qué se dedicaba el tipo? O sea, ¿qué dificultades podía tener para no alcanzar a esa figura que en algún punto es tan fantástica, ¿no? O sea, si vos fumás no podés meterte a nadar constantemente porque esa dificultad física hace que no puedas alcanzarla, que te canses. No sé, una especie una especie de juego, digamos, ¿no? Bien. Y otra cosa que te quería preguntar, yo estoy haciendo un taller de escritura y hace poco leímos un cuento tuyo, Embarrados, si no me equivoco. Sí. Y bueno, porque estábamos trabajando cuánta información se le da al lector o no. Sí. Y repasando también algunas reseñas o críticas sobre tu novela, se destaca mucho esto que haces Embarrados, que me pareció genial, de cómo vas creando atmósferas, escenarios, que por ahí, hablamos con los compañeros, anticipan un poco de información al lector, pero no les quitan suspenso, sino que le agregan. Esto que destacan mucho de vos, ¿lo fuiste trabajando con el tiempo? ¿Es algo que vos haces foco en tu escritura? Mira, yo creo que el laburo con la atmósfera, ¿no? O sea, me parece, porque nunca tenés demasiado en claro de dónde sacás las cosas, ¿no? Pero que yo creo que el laburo con la atmósfera lo tomé de la literatura de género, ¿no? O sea, en el sentido de, si vos escribís una novela gótica, por ejemplo, hay una cantidad de cosas que se tienen que repetir, ¿no? Referidas a la sangre, digamos, la nocturnidad, probablemente esa cuestión erótica, ¿no? Que tienen los vampiros, el aislamiento, ¿no? Esos elementos, cuando se traman, generan una atmósfera, y esa atmósfera resulta indispensable para que sea efectiva
la peripecia, para que sea efectiva la trama, ¿no? O sea, creo que lo inferí de ahí. Entonces, yo lo que pensé, ni siquiera lo pensé, o sea, empecé a practicarlo sin pensarlo, ¿viste? Como una cosa así medio mimética, ¿no? O sea, vos lees y decís, puta, ¿cómo lo logra? Y llegás medio como tanteando a ciertas cosas, ¿no? Entonces, alcancé a discernir que la atmósfera era indispensable para narrar ciertos efectos, porque en realidad, o sea, ese tono, esa atmósfera, o sea, le da eficacia, ayuda a la trama, le da eficacia, es decir, digamos, esto se ve en teatro también. Espera que, bancame que prendo la luz. En el teatro, viste que, por ejemplo, en Shakespeare, o sea, hay sistemas de tensiones dramáticas, es decir, vos vas creciendo, creciendo, creciendo en tensión dramática hasta que tenés un clímax. Ese clímax es la violencia, es el erotismo, o es el reconocimiento, o es la anagnórisis, el descubrimiento del personaje. El personaje se descubre a sí mismo, sabe quién es. No sé, también uno lo alcanza a ver en las primeras obras, qué sé yo, la Eneida, por ejemplo, ¿no? O sea, pero a lo que voy es, esa fabricación, esa gradualidad, digamos, hace que la violencia o el erotismo o lo que constituye ese clímax sea más efectivo, ¿no? Sea más, te golpee más, ¿no? Vas como amasándola, ¿no? Y me parece que es un recurso fundamental para, viste, no puedo no laburar con eso, digamos, no, me cuesta no trabajar la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera por ahí está generada a partir de pequeños detalles, no de grandes cosas, sino de pequeñas cositas que vas sembrando en el texto, ¿no? O sea, no necesariamente, viste, tenés que demorarte demasiado, digamos, sino que vas amasándola de a poco con muchos elementos mezclados, ¿no? Bien, muy interesante. Y la última, como para cerrar, también tu otro costado es que das talleres, digamos. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué rescatás de esa experiencia? ¿Y qué sentís que aportan tus talleres a quienes participan? Mira, en realidad yo laburo más que en talleres en clínicas, pero ahora voy a armar un taller con Alejandra Camilla. Vamos a estar juntos en un taller grupal, en un taller de lectura, ¿no? O sea, tanto los talleres de lectura como los talleres de escritura, me parece que más que haya un maestro que te explique algo, ¿no? O sea, el tipo que te diga, el narrador en tercera persona tiene que ver con una distancia con respecto, o establece una distancia con respecto a lo que se está narrando, que eso lo puede inferir cualquiera. Digamos, lo más importante es encontrarse en la reflexión, ¿no? Es decir, yo me encuentro con vos en un taller, empezamos a elaborar un texto tuyo, y la idea sería que digamos, que el vínculo pedagógico nos involucre a los dos y que los dos terminemos pensando en el texto, digamos. A veces eso se da y a veces eso no se da, digamos. Cuando se da es absolutamente maravilloso porque los talleres yo los cobro, digamos, pero además yo salgo absolutamente enriquecido porque terminamos de pensar algo juntos, ¿viste? Es decir, yo me subo en tu pensamiento, vos te subís en mi pensamiento, y se genera como un clima extraordinario, otra vez la atmósfera, ¿no? O sea, en el cual se disfruta muchísimo, digamos, y me parece que ese intercambio empírico, porque tiene que ver con la experiencia, nos termina resultando productivo a las dos personas que estamos involucradas en ese proceso, ¿viste? Yo no creo mucho en estas cuestiones de la cantidad de cosas, bueno, la cantidad de elementos. Yo creo que hay una cantidad de elementos que se pueden nombrar, digamos, en un texto, pero hay otra cantidad de elementos que permanecen
total oscuridad, son opacos, no podemos nosotros discernir sobre esos elementos. Está muy bien que así sea, pero por eso nos tenemos que acercar con cierta cautela para que no se piante el pajarito que tanto queremos agarrar, ¿no? Bueno, Jorge, interesantísimo. Te agradezco tu tiempo y No. después te paso el link del programa que va por Twitch, y igual después queda colgado en YouTube, así que te paso los dos y más que Dale. agradecido. No, bárbaro. Bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo entonces. Dale, gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Gracias. Ahí pasaba la muy linda charla que tuvimos con Jorge Consiglio, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos otra vez. Acá decíamos con Juan y con Rocío mientras escuchamos esta charla, estas experiencias que nos narraba Jorge, de que se nota lo apasionado que es él de la literatura, de la escritura, tan apasionados como nosotros, que nos encanta compartir todos los viernes este espacio, No digan cómo vivo, e ir abriendo puertas de escritores y escritoras, así como hace poco llegó Jorge, de la mano del taller que hago con Ramiro y con Juan. También vamos a seguir descubriendo otros escritores. Y también les había prometido leer la introducción, aunque sea, de este cuento que escribió Jorge, Embarrados, que es muy notable cómo maneja, así como le decía yo en la charla, esta creación de atmósferas, de tramas que revisten de tensión las historias que narra con gran talento Jorge Consiglio. Empieza así. Embarrados. Las ramas pobladas de los sauces detenían el énfasis del sol de las 3 de la tarde. Las sombras de las hojas sobre la tierra apenas oscilaban, movidas como por el recuerdo del viento. Los 4 hombres reunidos alrededor de la mesa completaban con pocos defectos la inercia de la siesta de verano. Eran casi los únicos seres de la isla que intentaban el arduo trámite de la comunicación. Hablaban con palabras pesadas, llenas de la molicie que iba creciendo gradual sobre los ánimos a medida que el invierno se alejaba del río. Eran Ontivero, Miranda, Barrios y Tizón. La contingencia y el calor los había agrupado en aquel espacio bajo los árboles, en aquel pedazo de tierra regada con 3 o 4 mesas dispersas que, por convención, llamaban bar. Allí, ese sábado de principios de enero, ignorantes de la violencia que después sobrevendría, fumaban y tomaban cerveza en vasos irregulares. Barrios era moreno, un bigote tupido le disimulaba la boca. Su voz oscura y pausada conocía la complicidad de las manos, que movía sobre la mesa encontrando el acento y la entidad de los términos. Cuando hablaba, era como si sonara la verdad. Los demás lo escuchaban, aunque el verdadero interlocutor era Ontivero, que asentía o agregaba algún comentario mientras a intervalos regulares se espantaba de un manotazo un mechón de pelo insolente. Desde donde estaban se veía un rectángulo de río. Las miradas zigzagueantes, quizá lo único que desafiaba la lentitud de la hora, solían perderse en la monotonía de su transcurso. Sobre todo Miranda que, con el esfuerzo de la observación, atentaba dibujado en torno a los ojos, desentrañaba el agua marrón. Miranda era el único de los 4 que no había nacido en la isla. Era correntino y no pasaba un día sin que la ironía de alguien se encargara de precisar su origen. Se ocupaba en desmalezar y rellenar terrenos bajos. Tenía el cuerpo signado por su oficio. Hubo un momento en que todos fumaban. La foresta se apretaba alrededor. Al fondo, la casa bar se rodeaba de cajones con envases oscuros. En la puerta, una cortina de tiras de plástico cumplía solo con la formalidad de detener las moscas. Fue Ontivero o Tizón el que gritó para pedir otra cerveza. Algunos vasos todavía estaban llenos. Cuando el hombre que salió de la casa recorría el trayecto hasta la mesa, con la botella transpirada en la mano, ya los rostros se ordenaban de acuerdo con una renovada tensión. Hablaban de mujeres. La voz de Barrios se movía cómoda y con un
adecuado nerviosismo sobre la atención de los otros. Otra vez había sabido ganarse un silencio expectante. Tomaba un sorbo de líquido y con la boca húmeda emprendía la narración de historias en las que el sexo era un resorte agudo y cotidiano. Ahí pasaba la introducción de este genial cuento de Jorge Concilio, Embarrados, un escritor que aquí desde No Digan Cómo Vivo no dejamos de recomendar. Y vamos cerrando así con esta charla y este cuento de Jorge Concilio. Vamos cerrando este segundo bloque de No Digan Cómo Vivo. No se vayan, hay más No Digan Cómo Vivo. Viene José María Palaoro en el tercer bloque y la recomendación del libro de el recordado Salvador Benesdra. Así sigue en el aire de Radio Centella No Digan Cómo Vivo. Antes de irme les recuerdo la pregunta, a ver qué están leyendo en este fin de semana largo. Acá una conocida de la casa, Camila González Adel, nos dice que con Bartolo están leyendo La insoportable levedad del ser de Kundera. Así que le mandamos un saludo y a ver quién más se suma a esta pregunta, a ver qué están leyendo en este feriado largo. Un breve corte y ya volvemos. Volvemos ahí mientras estamos comiendo una picadita que nos acercó Rocío. Volvemos a este tercer bloque de este No Digan Cómo Vivo que se pasó volando. Ya estamos cerca de las 8:15 de este Viernes Santo, este viernes feriado. Se nota la calle tranquila y qué mejor, como les decía, hablar un poco de literatura, de libros, de escritores y escritoras, esto que tanto nos gusta a nuestra comunidad lectora, que tanto nos acompañan. Le mando un nuevo saludo a Ramiro, que está viendo el programa, otro saludo a Mariano, otro amigo, y a Gaby, también acá la madre de Juan, que también está viendo el programa y que nos dice que nos está leyendo. Está leyendo de Laura Goodman, Mujeres Visibles, Madres Invisibles. Claro, acá Rocío dice que esperamos la recomendación para mañana. No. Están abiertas siempre las puertas para quien quiera hacer alguna recomendación, quien quiera leer algo que haya escrito. Saben que acá estamos abiertos a que compartan sus lecturas, sus textos. Siempre es bueno conocer nuevos lectores. Quién sabe, por ahí descubrimos a un escritor, a una escritora incipiente que no se haya animado a compartir lo que escribe. Bueno, este tercer bloque va a estar compuesto por la voz de una persona también que significa bastante para la cultura de La Plata, la cultura de Citibel. Un poeta de Citibel con quien tuve la suerte de hablar un poco esta semana, José María Palaoro, un hombre de trayectoria, trayectoria en el periodismo cultural, trayectoria en la poesía, trayectoria en las revistas culturales, trayectoria como editor, un personaje multifacético de la cultura platense, la cultura de Citibel, que les queremos mostrar acá en No Digan Cómo Vivo. Así que no los entretengo más y vamos a la voz de José María Palaoro a ver qué nos decía, cómo se presenta José María y qué nos contaba de su biografía lectora. Mi nombre es José María Palaoro y soy de Citibel. Siempre tuve interés por las revistas y los libros desde chico. Era un ávido lector de historietas, las coleccionaba. Llegué a tener cientos de revistas. Hasta que en algún momento hubo un quiebre. Pasé de las historietas a los libros. Esto habrá sido más o menos alrededor de mis 13 o 14 años. Por otro lado, y creo que anterior, estaba hasta obsesionado por la música.
Mi hermano mayor, Hugo, me lleva 11 años, así que a mis más o menos 8 o 9 años ya escuchaba a los Beatles, a Creedence, a Larralde, a Los Gatos, Almendra, Manal, Miguel Abuelo, Morris, Bob Dylan, los Rolling Stones, tantos, tantos, tantos. Y descubrí la poesía y comencé a escribir poemas o textos que intentaba ser poemas. Nunca llevé un diario o un cuaderno de notas, pero sí escribía en cuadernos donde intentaba letras o canciones que cantaba en soledad, aunque nunca aprendí a tocar ningún instrumento. Bueno, algunos de esos textos luego formaron parte de mi primer libro, que se llamó El viaje circular, y son escritos que abarcan un periodo que va desde 1973 a 1980, es decir, más o menos entre mis 14 y 21 años. Ahí nos compartía un poco de su trayectoria, de su vida, este poeta de Citibel, José María Palaoro, acerca también de su pasión por la poesía, por las revistas y por ese gran acervo cultural que tiene este personaje de la cultura, este personaje multifacético, como les decía. Pero vamos a ver, a seguir escuchando a José María, a ver qué nos cuenta de su trayectoria como escritor, como editor, como periodista, a ver qué nos narra de interesante José María Palaoro. Dije que comencé a escribir desde muy chico, sinceramente ni sé cómo, pero todo surgió a partir de esas lecturas, de las historietas, de escuchar las canciones. Imaginaba los textos de Bob Dylan, qué dirían, o lo de los Beatles, y bueno, comencé a escribir sin saber sinceramente que había algo que era la escritura. Hubo un momento que tuve necesidad de comenzar a mostrar mis cosas y también todo ese mundo que me fue maravillando durante años y que tenía necesidad de compartir. Ya había armado una pequeña biblioteca, una discoteca, una pequeña hemeroteca. Tenía muchas horas de lecturas y escuchas de música de todo tipo. Y bueno, años después comencé a hacer radio, siempre programas culturales, de literatura, poesía, música, cine, mechado con los acontecimientos culturales y sociales y políticos que nos tocó vivir, sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia, diferentes dictaduras y sobre todo a esa dictadura terrorífica que va desde 1976 a 1983. También tuve la idea de hacer una revista. Tuve la necesidad de hacer una revista. Hubo varios intentos frustrados. Eran revistas a la manera que yo conocía cuando era adolescente, las que denominábamos subterráneas, revistas ecoculturales. La ecología también me interesó. Desde siempre viví y crecí en una zona semi-rural, en Citibel. Bueno, comienzo a estudiar diseño gráfico y artístico. Hice algunos años de periodismo y comencé el profesorado de castellano, literatura y latín, que fue la carrera más cercana que llegué a terminar. Terminé de cursar, me quedaron algunas materias, pero bueno, todavía estábamos en la época pesada y nunca las di. Comencé a escribir también para medios, para algún diario local, Diagonales,
para otros del interior de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Pero nunca fui un periodista, entre comillas, profesional. Luego nace la idea de hacer una editorial que se llama Libros de la Talita Dorada. Ya publicamos cerca de 50 volúmenes. Y disculpa un poco todo este despiole en cuanto a la narración. Maestros en el campo de la poesía tuve muchos. Tuvieron que ver algunos en esas primeras lecturas, otros que fueron apareciendo después, pero ya siendo grande conocí a algunos maestros de manera personal, entre ellos a Mario Porro, un poeta de Citibel, y a Néstor Mux, que es un poeta de La Plata y que tuve la suerte de editar algunos de sus libros. Ahí pasaba José María Palaoro hablando un poco de su trayectoria, su amplia trayectoria, como decía en un comienzo, vinculada al periodismo, vinculada a la edición de libros en la editorial Talita Dorada, vinculada a la escritura de poesía. Y en esta identidad multifacética, le pregunté a José María cómo le gustaba definirse, qué él era ante todo. ¿Era poeta? ¿Era periodista? ¿Es escritor? ¿Es editor? ¿Cómo se define este personaje de la cultura platense y de Citibel, José María Palaoro? Y esto nos decía. No sé si podría definir qué es lo que soy, si soy un poeta, un escritor, un editor, un periodista. Creo que estoy por fuera de todo eso. Soy más bien un lector y un difusor cultural. Creo que ahí me planto, como lector y como difusor. En cuanto al tema de los talleres, bueno, hace tiempo que los hago, que los coordino, y todo comenzó por mi necesidad de hablar de literatura, de arte. No tenía en ese momento compañeros para este tipo de viaje. Con los escritores y poetas con los que me reunía, siempre terminábamos hablando de otras cosas y no de libros, de autores, de lo que estamos escribiendo. Y bueno, en los talleres aprendí muchísimo de los talleristas, a los que estoy muy agradecido. Por suerte también pude editar algunos libros con algunos talleristas, armar cuadernos, hicimos una antología, ahora estamos preparando otra. Y también continúo con la edición. Creo que comenté que estamos por publicar un nuevo libro de poemas. Durante la pandemia armamos una serie de cuadernos en PDF que llamamos cuadernos Speroni de literatura y poesía. Y en ese sentido siempre me mantengo activo. Ahí pasaba la voz de José María Palaoro hablándonos un poco de, primero, su definición como artista y después también de los talleres que da José María. Da talleres virtuales, talleres presenciales en Citibel, así que lo pueden agregar al Facebook si están interesados. José María Palaoro con doble L se escribe. Muy recomendados también. Los talleres me han recomendado gente cercana que ha cursado esos talleres
y que se ha llevado una grata experiencia. También, para ir cerrando la charla que tuvimos con José María, le pregunté qué le inspira a la hora de escribir poesía, su poesía. Esto nos decía José María. En cuanto a la lectura y a la escritura, siempre me atrajo la brevedad, lo conciso, lo elíptico. Bueno, ahora domino un poco más el instrumento. De joven corregía mucho, hoy poco, muy poco. No creo en la perfección. En todo caso, no es lo que busco como lector, ni tampoco cuando logro escribir. Aparece la obsesión acerca de un tópico determinado y el trabajo con la lengua, con el lenguaje. Cuando esa combinatoria desaparece, ya no puedo escribir. Tal vez sí otro tipo de textos, pero no poesía o algo que se pueda acercar con suerte a la poesía. Y los temas se van dando. Antes de la pandemia escribí un libro que tenía cierto tono y ciertas características, y en pandemia escribí otro par que es completamente distinto, aunque se note que la escritura es de un mismo escritor. Bueno, no creo tanto en la inspiración, sino en esa obsesión, en esa necesidad que uno tiene que expresar, que entregarse a uno mismo y al otro. Bueno, ahí nos hablaba un poco José María, como les anticipaba, de cuánto no juega la inspiración a la hora de escribir poesía, de escribir su poesía. Él nos contaba de que no cree tanto en la inspiración, en ese término que por ahí es un poco mágico y que pasa por alto distintos procesos a la hora de la escritura. Bueno, ya vamos cerrando esta charla que tuvimos con José María. Vamos a ver qué más nos contaba de su vida este escritor, poeta y periodista. Entre el año 2003 y 2007 hice una revista en papel que se llamó El Espinillo. Me gustó mucho hacerla. Me hubiese gustado más poder continuarla, bueno, pero todos sabemos lo difícil que es sacar una revista. Quedaron esos 5 o 6 números y quién sabe, tal vez en algún momento la pueda hacer nuevamente, como también tal vez en algún momento pueda volver a hacer radio, que es un medio que me encanta, pero también no me quiero distraer, y ese tipo de cosas te distrae de lo que más me interesa, que es la lectura y la escritura. Cuando no pude hacer más la revista en papel El Espinillo, comencé a administrar una serie de blogs, entre ellos Poesía La Plata, que creo que es el primer blog, sitio dedicado a la poesía de nuestra ciudad y de nuestro partido. Aromito, Poesía Citibel, Poesía y Política. También tengo un blog del taller, Mundo Despierto. También un blog de la editorial, Libros de la Talita Dorada. Y bueno, 2 blogs personales que son El Sol de una Nueva Oportunidad y Los Ojos. También me falta mencionar algunos, pero en este momento no los recuerdo. Bueno, muchas gracias por el convite y mucha suerte con el programa y que estén todos bien. Le agradecemos a José María. La verdad es un verdadero placer, un verdadero honor que nos damos acá en No Digan Cómo Vivo, escuchar este tipo de experiencias
este tipo de trayectorias y de alguien que se la rebusca en varios ambientes a la vez y que con éxito, con gran éxito, que escribe poesía. No hay mejor éxito que el reconocimiento a lo que uno hace. Bueno, vamos cerrando el tercer bloque de No Digan Cómo Vivo acá en este Viernes Santo en Radio Centella. Y otra persona del público de esta comunidad lectora, Mar, nos dice que está leyendo La paciencia del agua sobre cada piedra, que es, si no me equivoco, el último libro de la genial Alejandra Camilla. Bueno, le damos la bienvenida al cuarto bloque de No Digan Cómo Vivo, a este bloque que lo va a integrar una recomendación de, como les decía, un libro muy especial que le digo que no se pierdan de este libro, de esta novela El Traductor. Voy a improvisar, así como hacía Olmedo, y voy a leerles, me gusta leerle la sinopsis que hay en la contratapa, y después vamos a hablar un poquito de la historia del traductor. La contratapa dice así: Ricardo Sevi traduce para Turba, una editorial de izquierda y de las últimas que a comienzos de los 90 aún tenía un traductor en planta, a un filósofo liberal y racista que estaba terminando de remover las pocas coordenadas ideológicas que le quedaban. Había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética colapsaba, dejando una parte alarmante de la sociedad en manos de una mafia reconvertida del estalinismo al robo y la trata de blancas. En eso pensaba Sevi cuando en un bar conoce a Romina, una salteña adventista que recorría las mesas llevando la palabra del Señor. El desafío de levantársela le es irresistible. Romina resulta ser justo lo que necesitaba, alguien capaz de vivir las aberraciones e inclemencias del destino como un estratagema de Dios. Pero junto con el amor surgen también los obstáculos, los problemas sexuales abren la puerta a la perversión y la violencia. Mientras en Turba, ese reducto hasta entonces inmune a la explotación debido a las ideas progresistas de sus dueños, comienza a operar el remedio milagroso de la flexibilización laboral. Una novela extraordinaria que con una prosa de tono lírico y una fuerza abrumadora retrata y reflexiona acerca del mundo del trabajo, el desbande sindical y la crisis de la izquierda en tiempos de ajuste neoliberal y menemismo, pero también acerca de las posibilidades e ironías del amor en medio de la desesperación y la impotencia. En palabras de Elvio Gandolfo, una de las mejores novelas argentinas que se hayan escrito desde 1810. Qué definición de El Traductor de Salvador Benesdra. Esta novela, como dice aquí la sinopsis, trata por un lado la vida, el transitar por la vida algo pesado de este personaje Ricardo Sevi, que es un traductor que trabaja en la editorial Turba, una editorial que se sumerge o que es sumergida de prepo en la crisis neoliberal de los 90. Este Ricardo Sevi, que se ve metido en la movida gremial, en la movida sindical, al tiempo que conoce a una chica provinciana, Romina, que le acerca una estampita en un bar, y de ahí inicia una historia, no sé si definirla de amor, pero sí una historia bastante perturbadora que le da pulso, que le da ritmo a una novela que por pocos se enloquece la escritura, la narrativa de la novela, así como se enloquece Ricardo Sevi, el personaje central del traductor. Y lo más interesante, el contexto de producción de esta novela, es tan o más interesante que la novela misma, porque quien la escribió fue Salvador Benesdra, un hombre que fue periodista, que escribió en la década, que en los 70 se fugó a Francia, que volvió de Francia y en los 80 escribió en La Voz, en La Razón, y que después, hacia fines de los 80, escribió en ese diario revolucionario que fue por ese entonces
página 12, y que al mismo tiempo que se desarrollaba como periodista, también tenía esa pasión o ese deseo innato de ser escritor. Y entonces, en ese andar casi obsesivo por la escritura, una obsesión que se trasluce en la narrativa de Benesra, escribe esta novela El traductor. Una novela que él no recibió el reconocimiento, como les decía, esperado. Se participa en un concurso. Primero, cuando la estaba escribiendo, él no tenía la plata no conseguía editorial para que se la publique, no encontraba los medios necesarios, le pide al padre que se la publique, el padre lo niega y entonces esa obsesión por este reconocimiento que quería Benesra por esta novela El traductor empieza a jugarle un escollo bastante pesado de soportar a este escritor y termina suicidándose a promediados la década del 90, 95, 96, termina tirándose desde un balcón, no viendo el éxito y el reconocimiento que tuvo después su novela en la crítica literaria, que, como decimos, tuvo reconocimiento, pero un reconocimiento bastante gradual, bastante paulatino y no masivo como se merece esta novela que es El traductor de Salvador Benesra. Esta novela que, como les decía, retrata esta vida bastante caótica, bastante psicótica de Ricardo Sevi y que termina siendo el alter ego de Salvador Benesra. Se dice que cada crisis mental que sufre Ricardo Sevi y que está narrada en El traductor eran las crisis mentales que sufría Salvador Benesra, que quienes lo conocieron era una persona muy talentosa, muy obsesiva y que tenía estos vaivenes psicológicos que repercutían en su carácter. Así que no se pierdan esta novela. Nada de lo que le pueda decir yo va a estar a la altura, no quiero exagerar, pero de este que es uno de los mejores libros con los que me he encontrado y que vale la pena acá compartirlo para la comunidad lectora de No Digan Cómo Vivo. Un No Digan Cómo Vivo que, aparte del traductor, le compartimos Moluscos de Ramiro Larraín, esta entrevista que tuvimos y que ustedes vieron pasar en el graph los libros en el corte, y tuvimos la recomendación literaria de Rocío, que nos habló de este libro El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince.